Hola, les saluda Felipe Quijada, encargado de investigación y colecciones del MAPA. Como museo universitario de la Universidad de Chile, uno de los aspectos de nuestra misión se corresponde con la difusión de nuestro acervo, de nuestro patrimonio. Por lo cual, en esta instancia, nos acercaremos a la colección de pintura popular o pintura instintiva, conociendo más sobre las obras y sus autores. La colección de pintura popular del MAPA se compone de una serie de obras de diferentes formatos y materialidades, cercana a las 90 obras, ingresadas a la colección desde la década del 50 del siglo pasado hasta el día de hoy. Desde fines de la década del 30 se tienen registros del interés por su coleccionismo, en especial de parte de artistas e intelectuales tanto a nivel nacional como internacional. El coleccionismo de este tipo de obras en el MAPA está ligado al interés que manifestó Tomás Lago, primer director del museo, por algunos pintores que no lo eran de profesión, pero sí de oficio. Hablamos de vendedores de frutas o abarrotes, hasta obreros y zapateros, escribiendo sobre ellos y fomentando la circulación de sus obras, organizando exposiciones. Este tipo de obras se ha conocido en el mundo con los nombres de pintura ingenua o naif. No obstante, el año 1963, Lago utilizó el término pintura instintiva para referirse a esta práctica, vale decir, la realizada por pintores que, sin haber recibido una enseñanza académica formal, despliegan libremente su vocación espontánea, tratando temas anecdóticos, realistas o simbólicos. Lago fue un divulgador de la pintura instintiva. La primera muestra la realizó en 1959 bajo el nombre de Arte instintivo, pintura popular, a modo de conclusión de las escuelas de invierno de la Universidad de Chile. La segunda muestra se realizó el año 1963 en la Casa Central de la Universidad, cuyo título fue Pintura instintiva. Gran parte de las obras expuestas en estas muestras son la base de la colección que conserva el MAPA. Hoy profundizaremos en algunos rasgos de la vida y la obra de los poco conocidos pintores populares chilenos de la colección. Julio Aciares nació en Copiapó el año 1921. Comenzó a dibujar a muy temprana edad, alentado por su padre. Realizó el servicio militar en 1941 en el regimiento de Calama. Habiendo regresado a Copiapó, se desempeñó como tendero en la verdulería de uno de sus tíos. Cuando no atendía, se dedicaba a pintar escenas en la tela, en el patio de la casa que albergaba el negocio, donde tenía su improvisado taller. En Santiago se hizo conocido por un par de trabajos de escenografía que realizó para el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Compartió con poetas y artistas de la época, como Andrés Sabela, Mario Ferrero, Teófilo Cid, Germán Montero y Carlos Sotomayor. Pese a este contacto, Julio Aciares no recibió mayores lecciones de arte. Su oficio pictórico era animado por su curiosidad. Su obra alternaba dos tendencias. La primera enfocada en representar la realidad visible que le era cotidiana, y una segunda regida por el mundo de los sueños y los recuerdos avivados por su imaginación. En relación a esto último, Nemesio Antunes expresó: dos mundos, el uno, fantasías inventadas, imaginadas, basadas en la Biblia, la mitología y problemas morales; el otro, realidad vivida, hecha sueño a través del recuerdo. De la primera línea, Julio Aciares representó el juicio final, Adán y Eva y la manzana, a Narciso y a sus padres en el cielo. De la segunda, diferentes vistas de Copiapó, retratos familiares y de amigos, entre otros temas. Falleció el 12 de mayo de 1980. Federico Lose nació en Antofagasta el 13 de mayo de 1912. Vivió en Salamanca con sus padres y hermanos. Trabajó en la panadería que por esos años tuvo la familia como negocio. Federico recuerda su primer acercamiento a la creación ejerciendo el oficio de panadero, ya que solía dar forma de animales a la masa. Hacía chanchos, gallos y cocodrilos que eran posteriormente comercializados. Años más tarde se radicó en Los Vilos,
donde atendía una confitería. Lo particular de este negocio no eran los dulces que se ofrecían al público. De las paredes de la tienda colgaban las pinturas que Federico Lose realizaba en su tiempo libre. Se corrió la voz y desde Santiago llegaron coleccionistas que difundieron sus obras. Los óleos muestran pescadores en alta mar, tempestades, escenas del paraíso y las calles de los vilos. Sus obras han sido expuestas en muestras individuales y colectivas, en el Museo Nacional de Bellas Artes, la Galería de Arte de Carmen Bo y la Corporación Cultural de Las Condes. Falleció en Santiago el 29 de noviembre de 1992. Fortunato San Martín nació en Parral el año 1891. En la escuela solía distinguirse en la asignatura de dibujo. Realizó el servicio militar para luego trasladarse a Santiago el año 1912. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial se reincorporó al ejército hasta 1923. En la década del 30 Fortunato participó con sus cuadros en los salones oficiales capitalinos. Había comenzado su afición por la pintura sin mayores pretensiones, con el fin de decorar su hogar, regalar o vender sus obras. Pero no fue hasta la década del 60 que su trabajo obtuvo reconocimiento por la crítica y el medio artístico. En el Salón de 1960 expuso la obra Trilla, con la que se hizo acreedor de uno de los premios del certamen Edwards. Desde ese minuto, su valoración fue creciendo, llegando a conseguir un año antes de su fallecimiento, en 1962, una muestra individual en la sala de la Universidad de Chile. Los artistas vieron en sus pinturas un arte libre de cualquier imposición académica. Roser Bru, por ejemplo, realizó una semblanza del pintor. Era un fino cazador, guardián de memorias, pintaba sus sueños y aseguraba que le habían quedado iguales. Hablaba con el mismo estilo de su pintura. Por esto escucharlo era también un placer. El hombre y su pintura, una sola cosa. Las obras de Fortunato San Martín giran en torno a la representación de la naturaleza, especialmente del paisaje rural chileno y las actividades productivas del campo. También dedicó buena parte de su producción a pintar bodegones, mostrando predilección por floreros y cestos con frutas. Sus obras se encuentran en importantes colecciones, como la del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile. Es posible acceder de manera fragmentada a la biografía de Víctor Inostroza, apodado como El Marinero, gracias a los relatos de quienes lo conocieron en vida, que en su inexactitud guarda cierta condición enigmática y trama una suerte de épica literaria. Nació en Lota en 1882, hijo de una familia minera. Se habla de que en su juventud viajó al norte a trabajar como calichero. Se embarcó por primera vez en 1906 como cocinero y fogonero en la Marina de Guerra. Viajó durante varios años, llegando hasta el oriente la corbeta Baquedano. A causa de un accidente en su pierna sufrido en Talca, no pudo volver al mar. De allí en adelante dedicó su vida a una universidad de oficio, obrero en la instalación de vías ferroviarias y construcción de caminos, ayudante de estucador y albañil, incluso fue matarife. Se radicó en Concepción en 1940, desempeñándose como obrero de la construcción. Allí fue descubierto por el doctor Hernán San Martín, alrededor de 1955, quien lo presentó luego a Tomás Lago, Pablo Neruda, Luis Oyarzún y Germán Gassman. Según San Martín, Inostroza habría comenzado a pintar a mediados de la década del 50, hasta que murió su esposa en 1964, momento desde el cual se dedica al vagabundeo, falleciendo el 12 de febrero de 1968. En vida, expuso en las exposiciones de pintura instintiva de 1959 y 1963, además de algunas versiones de la Feria de Artes Plásticas, y luego de manera póstuma en la exposición de pintura instintiva del Museo Nacional de Bellas Artes de 1972. Inostroza no era un planer, pintaba de memoria, aplicando el color puro de esmaltes sobre latones que funcionaban como superficies extendidas a fuerza de machacado, como recipientes de fragua y otras sustancias. El marinero desatiende los indicadores de la tercera dimensión, el tamaño natural de las cosas, disuelve la perspectiva y anula el sentido de profundidad en sus esmaltes. Mezcla el registro de las marinas y las escenas de costumbres en un mismo cuadro,
haciendo emerger lo popular como elemento central en su pintura. Julio Lucero nació el año 1912 en Santiago. El oficio artístico era parte de su entorno familiar, ya que su padre y una de sus hermanas se dedicaron a la fotografía con cámara de cajón. A fines de la década del 20 estudia en la Escuela de Bellas Artes recibiendo clases de pintura. De ahí en adelante todo su trabajo estuvo relacionado con esta práctica, expresada en letreros, afiches comerciales y numerosos telones para fotografía de cajón, además de la pintura de caballete. Decoró vitrinas de distintas tiendas en el centro de Santiago, generalmente con paisajes chilenos en pintura sobre papel. Los temas de sus telones, algunos de ellos con dimensiones que alcanzaban los 5 metros de largo por 2 metros de alto, representan motivos campesinos, las actividades productivas rurales y el rodeo, pero también la vida en la ciudad. Escenas que se desenvolvían en el Cerro Santa Lucía, la Plaza Italia, la Normal, junto con escenas cívicas tradicionales como la parada militar en el Parque Cousiño. Al mismo tiempo se centró en temas religiosos, pintando festividades y advocaciones como el Niño Dios de Mayoco o Santa Rosa de Lima. Se casó el año 1932 y de su matrimonio nacieron 8 hijos. Falleció en Santiago el 8 de septiembre de 1965. De las obras hechas por mujeres, destacamos a Alicia Celia Castro. Ella comenzó a pintar hace aproximadamente 50 años en Valparaíso, de manera espontánea y sin mayores referentes de instrucción formal. Hacia finales de la década del 70, comenzó a pintar vistas del Cerro La Cruz, lugar donde vivía, además de paisajes de Cauquenes, localidad que solía visitar en la época estival. Más reconocibles son los óleos en los que representa bodegones, gatos y otros animales en composiciones con tintes oníricos. Se desconocen mayores antecedentes de la vida personal de la pintora, solo se sabe que fue viuda de un marinero y que dejó descendencia. Por su parte, Crescencia Vera fue una pintora activa en la medianía del siglo pasado, en la isla de Chiloé. Su pintura se aboca a la representación del paisaje chilote dentro de su naturaleza como de los sectores urbanos. Destaca por presentar las pinturas con mayor antigüedad de la colección y por el lenguaje sintético de sus composiciones. Esperamos que este recorrido por nuestra colección de pintura popular chilena haya sido provechoso para el mayor conocimiento de una expresión poco conocida en el país, así como aspectos de la vida y obra de sus protagonistas.